Bueno, entonces vamos a anotar. Hoy lo que vamos a arrancar con, vamos a ponerle mucho cariño, con el calor que hace, con lo lindo está para estar afuera. Vamos a poner voluntad, vamos a ver un poquito de energía que nos faltaba para escribir el sistema completo. Energía cinética, ¿no? Energía cinética de un sistema de partículas. Con lo que aprendimos hasta ahora les va a resultar bastante natural lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer las cuentas como para que uno los vea, o lo vea cómo escribe estas cosas y qué conclusiones saca, ¿sí? Y estas conclusiones las vamos a arrastrar para choques. Entonces por eso vemos primero energía cinética y después vemos choques, ¿sí? Entonces, si tengo un sistema de partículas, vamos a arrancar lo que vimos en la clase anterior. Nosotros habíamos visto que la suma de las fuerzas externas para un sistema de partículas, en el caso en que fuese cero, ¿qué pasaba? Si la suma de las fuerzas externas en un sistema de partículas daba cero, se mantenía la cantidad de movimiento del sistema, o que coincidía con la cantidad de movimiento de quién, del centro de Mm, masa. ¿No? Y con el calor no, estamos medio, medio, coincidía con la cantidad de movimiento la cantidad de movimiento del sistema de partículas, era la cantidad de movimiento del centro de masa. ¿Sí? Habíamos hecho esa deducción. Entonces, si la suma de fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas es cero, lo que puedo garantizar es que se conserva la cantidad de movimiento del sistema de partículas o del centro de masa. Entonces, la pregunta inmediata que surge de esto, si la suma de fuerzas es cero, ¿la energía mecánica del sistema varía? Acá tenemos que pensar un poquito. ¿Sí? ¿Ustedes qué dirían? que no va a variar. ¿Pondría las manitos en el juego? ¿Jugaría sus dos manitos en una situación de vida o muerte? El juego del calamar, le dice. Le dan a elegir entre los dos juegos que tiene y dice, bueno, uno conserva la energía mecánica y otro no. Si fuese ese, capaz que sobrevive el juego del calamar. Pero si le dan estas dos opciones, a ver, Sofía, ¿usted qué opina? Tengo dos Sofías, Sofía García, que todavía tengo ahí, viva, respirando. Eh, ¿Qué yo, opina? ¿Por qué? yo pensaría que tampoco varía. Bien. Sofía Mónaco, yo les pregunto siempre a los que tengo visible. No es que lo esté torturando en mensaje con ustedes, sino que al contrario, valoro que muestren la cara y respondan. Pero me parece que van a aprender más si yo les pregunto. ¿Qué opina Sofía Mónaco? Para mí que no varía. ¿Por qué? Porque no tendría por qué variar. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Es como que casi cíclico, pero la respuesta es ninguno acertó. En realidad, Yo la tengo otra energía, teoría. Kimei, no, no, hasta que no me aparezca con la cámara no le damos brillo. A ver, quiero ver su cara respondiendo y sosteniendo su pregunta. ¿Qué teoría tiene usted? Para mí que puede variar, pero al principio y al final va a ser igual, tipo como si fuese una función de estado, ¿viste? Durante el camino puede variar, pero lo que importa es la inicial y la final, o algo Yo así. la pregunta que me haría sería, si varía, ¿debido a qué sería? Nosotros tenemos el teorema de trabajo y energía o el teorema de energía, de la conservación de la energía mecánica de un sistema. Entonces, cuando voy a pensar eso, cuando estaba con un cuerpo solo, lo que tenía eran todos agentes externos, o sea, fuerzas hechas por agentes externos. Cuando tengo un sistema particular, no solamente tengo las interacciones externas, sino que tengo las interacciones internas.
La ventaja que tengo es que las interacciones internas, en principio, no me afectan a la variación de la cantidad de movimiento porque aparecen de a pares, habíamos visto. Pero el problema que tengo es que cuando hablo de energía mecánica, esas fuerzas internas pueden ser no conservativas. Entonces, cuando voy a analizar un sistema de partículas, que tengo distintas especies de fuerzas, fuerzas externas y fuerzas internas, puede ser que la suma de las fuerzas externas dé cero, pero sin embargo, que tenga fuerzas internas que sean no conservativas. Entonces, esa parte de las interacciones son las que me hacen, de alguna manera, perder energía mecánica. Si las fuerzas internas son no conservativas, me harían perder energía mecánica del sistema, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, ¿la energía mecánica del sistema varía? Y sí, puede variar si las fuerzas internas son no conservativas. ¿Estamos hasta ahí? El ejemplo clásico, ¿saben cuál es? El de la granada, que vimos el ejemplo el otro día. Si piensan en ese, se conserva la energía mecánica, perdón, se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? En principio, pero, ¿qué es lo que pasa? En cuanto a energía, no se conserva energía mecánica. De alguna manera, no tenía energía, o tenía toda una energía en forma química, y terminó teniendo energía mecánica. Cuando se fraccionó en dos proyectiles y salió, estaba en reposo y quieta, en un sistema de referencia, no tenía ningún tipo de energía mecánica, y todo eso se transformó en energía cinética y potencial. ¿Sí? Incluso podríamos decir solo cinética, depende de cómo puse el sistema de referencia. Porque si lo ponía a lo largo de la recta o la línea en la cual se movían las dos partículas que definimos el problema, solo tenía variación de energía cinética. Entonces, lo que tengo que pensar es eso, que cuando voy a describir un sistema de partículas, no solamente me tengo que acordar de que tengo fuerzas externas, sino fuerzas internas. Y de hecho, en muchas situaciones, las fuerzas externas son despreciables frente a las fuerzas internas. Entonces, puedo despreciar muy fácilmente el peso de una partícula, ¿sí?, en un sistema, pero no así la interacción entre dos partículas. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos, la idea. Entonces, vamos al clásico, a un sistemita común y silvestre, lo que venimos trabajando. Un sistema de dos partículas. Vamos a suponer, yo había dicho, esta era M1 y esta, ahora voy a cambiar los colores, así vemos un poquito. Esto M2. Y los dos tienen velocidades referidas al centro de masa. Nosotros habíamos usado para tratar de ser coherente con la nomenclatura. Yo uso U en general, si no me olvido de ello. Voy a usar U para las velocidades referidas al centro de masa y V para velocidad referida a otro sistema, un sistema laboratorio. ¿Sí? Entonces nosotros, siendo consistente con lo que habíamos visto el otro día, si planteo un sistema de dos partículas, que es el caso más fácil de analizar para nosotros, como siempre, si planteo el caso de un sistema de dos partículas, la cantidad de movimiento se conserva y en particular referida al centro de masa, ¿cuánto me tiene que dar? Me estoy poniendo aprieto con este tema, ¿eh? Me tiene que dar cero, si está referida al centro de masa. Entonces, si describo las velocidades con respecto al centro de masa, la cantidad de movimiento, si vos querés describir la velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa, ¿cuánto te tiene que dar la velocidad? Cero. Entonces, la cantidad de movimiento referida al centro de masa me tiene que dar cero, entonces la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula referida al centro de masa me tiene que dar cero en total. O sea que yo podría escribir M1 por U1 más M2 por U2 y esto me tiene que dar ¿qué? C. ¿No? Bien. En el sistema de centro-masa, la energía cinética total, o sea, la energía cinética en el sistema centro-masa, yo creo que voy a ser coherente con mi propia nomenclatura, ¿cómo quedaría? Un medio de M1 por U1 al cuadrado más, ¿no? Un medio de M2 por
U2 al cuadrado. Y ahí tengo que la energía cinética del sistema de partículas referida ¿a qué? A un sistema de referencia ubicado en el centro de masa. ¿Estamos? Bien. Con esas dos condiciones me arreglo fácil, ¿no? Puedo resolver casi lo que quiera referido al centro de masa. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo me cambia la descripción? La pregunta que uno debería hacerse es, ¿me cambia la descripción si yo hago o sea, trato de ver el comportamiento de la energía cinética en un sistema de partículas respecto a un sistema de laboratorio? ¿Qué pasa ahí? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es pensar un poquito y reescribir todo, ¿no? En el sistema, en otro sistema, ¿no? Eh, que en principio nosotros proponíamos que ese sistema en general que se mueva en velocidad constante con respecto al centro de masa, o el centro de masa se mueva con velocidad constante con respecto a ese sistema, para que sea más fácil de escribir, ¿sí? Entonces, en otro sistema, como habíamos hecho el otro día, exactamente es como una continuidad de lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan cuando hicimos toda la referencia entre el centro de masa y otro sistema de referencia? ¿Sí? Entonces, acá estoy pensando que se mueve con velocidad constante, ¿por qué? Porque la suma de fuerzas externas da cero. Entonces la velocidad del centro de masa es constante, porque la cantidad de movimiento del centro de masa es constante. Entonces, voy a elegir en otro sistema donde, insisto con esto, para que les quede grabado cuando lo oigan de vuelta a la clase última, que el sistema que estoy eligiendo es un sistema donde el centro de masa se mueve con velocidad constante con respecto a él. ¿Estamos? Si cumplía esa condición, nosotros habíamos escrito en este sistema, que era el viejo, que habíamos escrito otro día, la velocidad de la masa 1, que habíamos escrito por usar la nomenclatura que usé el otro día, la velocidad referida al centro de masa, más la velocidad del centro de masa, era, ¿no? La velocidad de la segunda partícula, era la velocidad de la segunda partícula referida al centro de masa, más la velocidad propia del centro de masa. Y ahora casi que es hacer, pero dulce esto, que alguien sabe hacerlo, ¿sí? Yo no sé. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Nada, la lógica dice, bueno, si tengo la expresión de la energía cinética referida al centro de masa y quiero hacer la expresión referida al sistema, que podemos llamar de laboratorio, o otro sistema, por respecto al cual el centro de masa se mueve con velocidad constante, lo único que hago es reemplazar, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, bueno, reemplazo la energía cinética, o reemplazo ya y reescribo todo, o pienso un poquito, ¿no? Digo, eso, la opción primaria que es, uno podría reescribir la energía del centro de masa en términos de la energía del otro sistema y ver qué pasa, o directamente planteo, yo lo que hice acá como para aliviar las cuentas, dije, bueno, en nuestro nuevo sistema, la energía cinética, la voy a poder escribir como ¿quién? Como un medio m1, ¿sí? Por b1 cuadrado, más lo que hubiesen hecho ustedes, y yo no les hubiese inducido otra cosa, ¿no? Directamente escribir la masa y la velocidad de cada partícula con referencia a ese sistema nuevo, ¿o no? Bien. Entonces ahora sí, vamos a hacer al revés, vamos a jugar. Si quiero encontrar qué relación hay en hacer la descripción de energía cinética con respecto al centro de masa, con respecto a un sistema cualquiera, lo que hago es reemplazar. Las cuentas son molestas, siempre. Entonces esto es M1, pero B1, ¿quién es? Si lo escribimos bien, sería U1, no hay que olvidarse de que acá son vectores, velocidad del centro de masa al cuadrado. Nosotros siempre escribimos b cuadrado porque es b por sí mismo, entonces el producto escalar de un vector con sí mismo me da el vector al cuadrado, el módulo, ¿no? Pero acá ya tenemos que remangarnos y pensar un poquito. Es un medio de m2 por b2, que es u2 más velocidad del centro de masa al cuadrado. Bueno, yo les hice todas las cuentas porque es bastante pesado, como que vamos a tratar de hacer esto un poquito mejor y verá que lo importante de todo esto es la conclusión, obviamente, como siempre. Entonces esto puedo escribir como un medio de M1
Y esto yo lo podría escribir como 1 más velocidad del centro de masa, producto escalar 1 más velocidad del centro de masa, más 1/2 de V2, y acá ¿qué me queda? U2 más velocidad del centro de masa, producto escalar, U2 más velocidad del centro de masa. Una pregunta existencial. ¿Ustedes cuando ven algo así, se dan una idea para dónde queremos ir? Digo, si yo lo dejo acá, o sea, se animan o se dicen, bueno, me parece que mientras estamos viendo, ¿están pensando para dónde queremos ir con cada cosa o esperan con las manitos abiertas, tipo la providencia? Yo digo por el interés de saber cómo se manejan ustedes para estudiarlo, entender las cosas, ¿sí? Tampoco nadie nació sabiendo, ni mucho menos. Todos aprendemos a medida que vemos las cuentas y pensamos después, cuando nos acostumbramos a pensar en términos físicos. Si hacemos eso, yo le aliviano, el producto escalar tiene la ventaja de poder ser distributivo, ¿no? Entonces si hago 1 por 1, ¿qué me queda? 1 cuadrado, seguro me va a quedar, el módulo ya directamente, más la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un término, que además el producto es conmutativo, el producto escalar, da lo mismo, quien tengas primero y quien después, o sea que esto es 2 veces el producto escalar de 1, yo creo que lo noté así, no lo escribí, velocidad del centro de masa por 1 solamente por ser magnética. Da lo mismo, estoy diciendo que es conmutativo, da lo mismo, no es que yo porque tengo severos problemas mentales lo escribo así. Y este término de acá, ¿qué va a quedar? U2 al cuadrado más la velocidad del centro de masa al cuadrado más 2 veces la velocidad del centro de masa, producto escalar U2. ¿Sí? Si yo distribuyo esto y lo reacomodo, lo voy a hacer de un solo tirón, ¿no? Es 1/2 de M1 por U1, 1/2 de M2 por U2 al cuadrado, ¿no? O sea que esas son las energías de las energías cinéticas de la partícula referida a quién? Al centro de masa. ¿Sí? Entonces me queda un término que es seguro 1/2 M1 por 1 al cuadrado más 1/2 de M2 por U2 al cuadrado. De hecho, si juegan con las cuentas y sacan, fíjense que queda, también me queda velocidad del centro de masa por 1/2 de M1, velocidad del centro de masa por 1/2 de M2. Perdón, por 1/2 de M2, sí. Si yo sacase velocidad del centro de masa al cuadrado, factor común, ¿qué me queda? Algo que es como 1/2 de M1 más M2 por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Más, ¿sí? Esto es lo más interesante de todo. El término que es doble, que todavía conserva un producto escalar, ¿no? Sería 1/2 de M1, yo lo escribí, a ver para que quede lindo, es 1/2 de M1 multiplicado por 2 veces la velocidad del centro de masa, ¿no? Le voy a hacer un pasito más. Entonces me quedaría M1 por la velocidad del centro de masa, producto escalar U1, más el segundo término que es M2 por velocidad del centro de masa por U2. ¿Vamos hasta ahí o estamos muy perdidos? Si uno este término en particular lo reescribe, esto es un producto escalar. Uno puede hacer un montón de cosas con el producto escalar. Poner un M1 acá adelante de un producto escalar, el M1 lo puedo meter con el M1 con el U1 y no me cambian nada. Es cambiar el largo del vector, ¿no? Básicamente.
la masa es positiva. Este M2 lo puedo asociar con U2. O sea que yo podría hacer el trabajo, escribir esto así. Velocidad del centro de masa, yo creo que lo escribí así. Producto escalar M1 U1 más velocidad del centro de masa, producto escalar M2 U2. Y como es un producto escalar, yo podría sacar factor común, velocidad del centro de masa, producto escalar. Ah, no. Esto me puede llegar a hacer enojar. Ay, me puede llegar a hacer enojar bastante. Ah, se cerró solo el programa, por eso ya me puede llegar a enojar un poco con el señor Sauerman. Ahí vamos de vuelta. Bien. Entonces, esto quedaría. Me cambió de color. M1, U1 más M2, U2. La ventaja que cuando reescribo esto, este término ¿cuánto daba? Era la cantidad de movimiento del sistema de partículas referida al centro de masa. Y si era la cantidad de movimiento del sistema de partículas referida al centro de masa, si no hay fuerzas externas, esto da cero. O sea que todo ese término que era horrible se me va y me quedaron dos términos. ¿Sí? M1 más M2, ¿qué es quién? Si esto yo lo reescribo, me queda la energía cinética entonces referida al sistema de laboratorio, si quieren llamarlo, M1 por U1 al cuadrado más un medio de M2 U2 al cuadrado más este término que es un medio de la masa total M por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y ahora llegué a algo elegante, bastante elegante, no elegante el que canta, sino ¿qué es esto? Si lo piensan un poquito. ¿Qué creen que es? Este primer término, ¿qué es? Es la energía cinética referida al centro de masa. ¿Sí? Entonces, yo no sé, yo sé esta nomenclatura. Energía cinética referida al centro de masa. Y esta, ¿quién es? La energía cinética del centro de masa. Entonces, lo que logré demostrar, ¿sí? Con esto, con esta forma de escribir, lo que en el sistema laboratorio, que es un sistema que se mueve, respecto al cual el centro de masa se mueve con velocidad constante, puedo desacoplar la energía cinética en un término asociado al centro de masa y otro término asociado al movimiento relativo de las partículas con respecto al centro de masa. ¿Sí? Y encontré la energía cinética que la puedo escribir de esa manera. O sea que están relacionados a través del centro de masa. La otra cuestión que es importante de todo esto, porque no me quiero olvidar, pues si, en particular, cuando tengo un sistema en el cual la suma de fuerzas externas da cero, vamos a anotar el comentario acá, ¿sí? Si tengo un sistema donde la suma de las fuerzas externas da cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto me estaría mostrando que la energía cinética del centro de masa, ¿cómo es? Constante. Constante. Ahí está una conclusión fundamental. Entonces, la energía cinética del centro de masa sabemos que es constante. Entonces, en un sistema que cumple esas condiciones, donde la sumatoria de fuerzas externas da cero, lo único que puede cambiar, que son las energías cinéticas relativas al centro de masa. La energía cinética del centro de masa no cambia. ¿Sí? O sea que el primer término, un medio de M1, U1 al cuadrado, más un medio de U2,
un medio de m2 por 2 al cuadrado es el único que puede cambiar si la suma de fuerzas externas es cero. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad del centro de masa permanece constante, o sea, eso obliga a que la energía cinética del centro de masa es constante. Básicamente lo que te está diciendo es que es como un corrimiento de escala, ¿no? La relación entre la energía cinética en el sistema ese que llamamos, ese sistema nuevo, y la energía cinética del centro de masa, lo único que tienen diferencia entre uno y otro es una constante, ¿no? O sea, son las dos iguales a menos de una constante, ¿sí? Que es la energía cinética del centro de masa. ¿Está? Bien, dicho esto, podemos arrancar con choques. ¿Sí? En el segundo, el mate, si no. ¿Entendieron hasta ahí? Bastante que tienen la idea, después la ventaja enorme que tienen es que después pueden ver los videos de vuelta, de cualquier duda, un ratito, y ya sé que es horrible dar de vuelta las cosas que estoy diciendo, pero bueno, pueden mirarlo de vuelta. Siempre pueden agarrar esas cosas que tienen hojas y números, ¿sí? Que se llaman libros, que nadie se murió por agarrarlos, y no hacen mal, hacen muy bien que los lean, ¿sí? Siempre pueden volver a los libros, que es mi consejo. ¿Está? Va a aumentar su imaginación para describir las cosas. Agarrar un libro antes que un video. Pero bueno, no voy. Por ahí valdría la pena que haga una introducción, cosa que no le voy a hacer, porque ya lo vimos. O sea, si yo sigo unas estructuras, mis clases es una mezcla de libros, ¿sí? Y yo elijo lo que a mí me parece que tiene idea en cada momento. Cuando vimos trabajo, nosotros vimos una magnitud que después no volvimos a estudiar. O sea, pero la necesitábamos, que era el concepto de impulso. ¿Sí? Impulso como la integral, ¿sí? De la fuerza en un intervalo de tiempo. Que habíamos dicho, el impulso en algunas circunstancias me sirve para describir un montón de cosas. Después aprendimos el teorema de trabajo de energía y la conservación de energía mecánica y dijimos, no, esto es mucho más fácil que usar el impulso. ¿Por qué? Porque es más fácil conocer las velocidades a las posiciones que conocer la forma funcional que tiene la fuerza como en su dependencia con el tiempo. ¿Sí? Entonces dijimos, no, vamos a encarar todo. Quizás la información que me daba el impulso también me la daba la definición de trabajo y la relación con la energía mecánica. Pero es mucho más amigable hacerlo a través de la conservación de la energía mecánica y no a través del impulso. Entonces, en la mayoría del libro van a ver que empezamos con impulso en esta parte. Nosotros el impulso ya lo vimos, habíamos visto que era. Vamos a volver después un poquito más adelante de la clase, vamos a volver y lo vamos a repasar. Ahí vamos a tirar la idea de vuelta. ¿Sí? Pero bueno, lo que vamos a empezar es a tratar de clasificar. Lo primero que vamos a hacer es entender la clasificación de los choques. ¿Sí? ¿Está? A grandes rasgos, vamos a ver dos tipos de choques. ¿Sí? Nosotros a veces lo clasifican en tres, le cambian el nombrecito. Esos son dos tipos de choques en principio. Y todo esto lo vamos a hacer con las herramientas que aprendimos hasta ahora. No vamos a usar nada nuevo, es lo bueno que tiene. Vamos a clasificarlo, entender cómo funciona un choque y después jugar un poquito con las cuentas, ¿sí? Entonces, en principio, cuando uno va a analizar un choque, ¿sí? Vamos a pensar una cosa así. Si yo tengo dos masitas, una partícula que se mueve a una cierta velocidad y tengo otra masa que se mueve a una cierta velocidad, pueden llegar a chocar, ¿sí? En principio, la primera cuestión que uno puede presuponer de una manera criteriosa, es como una hipótesis de trabajo, que cuando estoy evaluando los choques, las fuerzas externas son despreciables frente a las fuerzas que aparecen en el choque. ¿Sí? Uno piensa que un choque
es algo que aparece en un instante de tiempo muy, muy pequeño. Son interacciones muy fuertes, si quieren, vamos a decirlo así, aunque uno no trata de catalogarlo, porque depende. Es decir, bueno, son interacciones más apreciables entre dos cuerpos que lo que puede estar siendo un agente externo, como por ejemplo el peso. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, o sea, lo que estoy diciendo es que las fuerzas externas, en comparación a las fuerzas internas, que son las que actúan en un choque, uno las puede considerar despreciables. ¿Sí? Entonces, si ocurre eso, me equivoqué de pantalla. Si puedo despreciar la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, si las desprecio, entonces lo mismo que antes. La velocidad del centro de masa, ¿qué le pasa? Es, constante. ¿Estamos? Entonces, si la velocidad del centro de masa es constante, lo que puedo asegurar que ¿quién? Que la energía cinética del centro de masa, que era un medio de la masa total. Bueno, voy a poner total para no, o voy a cambiar las del gráfico para que no se confunda, ¿sí? A ver si me guío. Vamos a poner, no sé, M1, M2, B2, B1. Ahí está. Entonces, la energía cinética del centro de masa, que es un medio de la masa, la velocidad del centro de masa al cuadrado, yo puedo asegurar que es como constante, ¿no? De vuelta, insisto, lo que estamos en una primera aproximación, lo que estamos diciendo es que desprecio las fuerzas externas frente a las internas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Dicho eso, entonces, la pregunta inmediata que uno se podría hacer acá es la siguiente. Ustedes me van a responder, a ver qué opinan. Yo lo anoté para que siempre piensen. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si las fuerzas internas no son conservativas. Vamos a pensar un poquito antes de clasificar los tipos de choques. Piensen un poquito. ¿Qué opinan que pasa ahí mientras tomo un mate? Que ya hablé mucho. ¿Qué va a pasar? Se va a perder energía mecánica. Sí, y en particular acá, como lo pensamos recién, ¿sí? Si uno piensa en términos, o si querés en términos del teorema de trabajo y energía, ¿sí? ¿Qué me va a desaparecer? La energía cinética, ¿sí? O sea, si las fuerzas internas no son conservativas, lo que me va a cambiar es la energía cinética referida al centro de masa, ¿sí? Entonces, si pasa esto, lo que uno puede decir seguro, que la energía cinética referida al centro de masa, que era un medio de M1, U1 al cuadrado, más un medio de M2, U2 al cuadrado, puede que no sea constante. ¿Está? Puede que ese término no sea constante. Entonces, puede cambiar durante el choque. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo entendemos en función de lo que aprendimos antes? ¿Sí? Entonces, si la energía cinética de las partículas referida al centro de masa puede cambiar, en realidad
Lo único que me va a permanecer constante, ¿quién es? Seguro. La energía cinética del centro de masa. Bien. Entonces, seguro. Esta puede cambiar. Lo que no va a cambiar es lo que nosotros llamamos energía cinética del centro de masa que yo usé esta letra. Esto era S, CM abajo era referida al centro de masa. Y yo le pongo una R referida al centro de masa y la energía cinética del centro de masa, que esta va a ser constante, como vimos antes. Para que esa sea constante, lo único que tengo que pedirle es que la suma de fuerzas externas dé cero. ¿Sí? ¿Está? Bien, entonces esto ocurre para cualquier tipo de choque. Entonces ya encontré algo. ¿Sí? Entonces ya encontré algo. Sin importar el tipo de choque que esté teniendo, el tipo de interacción, porque estoy viendo el choque como una interacción, ¿sí? Sin importar, nosotros en nuestra mente, siempre nosotros, todos los seres humanos, simplificamos el modelo en nuestros primeros intentos. Para nosotros el choque es las dos bolas, las dos cosas pegándose, ¿sí? Estamos hablando de una interacción, un choque es una interacción, ¿sí? Entonces, en nuestro modelito, para cualquier tipo de choque en un sistema de partículas, sé que la energía cinética del centro de masa se conserva. La que puede variar es lo que nosotros definimos, esto haciendo la descripción, obviamente, con respecto al sistema de laboratorio, ¿sí? Porque estamos haciendo la descripción con respecto al sistema de laboratorio. Lo que puede cambiar, ¿quién es? La energía cinética de las partículas referidas al centro de masa. ¿Estamos? Bien. Dicho eso, sí, el caso particular, entonces ahora sí, vamos a jugar un poquito mejor. Entonces, sí, las fuerzas internas, lo voy a escribir así en texto para escribirlo bien. Si las fuerzas internas son conservativas, ¿qué pasa? La energía cinética total del sistema de partículas, en el sistema de laboratorio, ¿sí? ¿Qué es quién? La energía cinética referida al centro de masas más la energía cinética del centro de masas tiene que permanecer constante. En esas condiciones, ¿sí? Es un choque, lo que se dice, un choque perfectamente elástico. ¿Está? Obviamente como condición extra, que no la notamos explícitamente, pero la tenemos en la cabeza, ¿qué es? Que la cantidad de movimiento se conserva. Porque ya impusimos que la suma de fuerzas externas va a cero en cualquier condición de choque. ¿Sí? Entonces, otra condición extra que uno le pone siempre a los choques, que es lo que arrancamos arriba de todo, que la cantidad de movimiento del sistema se tiene que conservar. Eso sí, obligatoriamente. ¿Estamos? Bien. Perfectamente elástico. Entonces, la segunda condición, para no perderme porque quiero ser ordenado, con esto se alcanza para clasificar los choques, si la energía del centro de masa, energía cinética, ¿sí? Referida al centro de masa, porque usa la misma notación, me da cero, pensemos un poquito qué significa. Mientras le grito a mi perro que deje de ladrar, a ver si entiende. ¿Qué implica eso? Pensemos un poquito, con todo lo que sabemos. Las herramientas las tienen que buscar un poquito ahí dentro del cerebrito.
vamos, que la fuerza está con ustedes. Que la fuerza total sería, esa energía total sería igual a la del centro de masa. Correcto, eso lo sabemos. Si vos tenés que la energía cinética referida al centro de masa da cero, esto es lo que se llama en principio un choque perfectamente plástico, porque lo que está diciendo es que después del choque, ambas partículas se están moviendo juntas en principio. ¿Sí? Entonces, si la energía cinética del centro referida al centro masa da cero, de alguna manera lo que tenés es lo que llama un choque perfectamente elástico. ¿Sí? Nosotros los choques perfectamente inelástico, perdón, perfectamente inelástico, en ese caso particular. Piensen que ustedes lo que están diciendo es que la energía cinética referida al centro de masa me tiene que dar cero, ¿o no? ¿Sí? Entonces es como que post choque, las dos partículas se están moviendo juntas junto, vaya la redundancia, con el centro de masa. ¿Sí? Ese es lo que llama un choque perfectamente inelástico. En realidad, o sea, de alguna manera lo que dicen los libros es se perdió toda la energía cinética referida a quién, de alguna manera, al centro de masa, ¿no? Entonces sí, bueno, se me están moviendo juntos. Vos podés tener un choque inelástico, ¿sí? Después tenés la otra clasificación, que no es necesariamente perfectamente inelástico, es decir, no es necesario que los cuerpos se muevan juntos, y tenés el caso del choque inelástico, que los cuerpos pueden moverse por separado después de chocar, ¿sí? Pero la única cantidad que se conserva es el centro de masa, ¿sí? No se conserva la energía cinética referida al centro de masa. ¿Está? Entonces, como no sabés qué pasa con esa energía cinética referida al centro de masa, podés tener un choque inelástico, a secas, se dice, ¿sí? Pero que es un caso como este, no es un caso distinto. ¿Sí? El perfectamente inelástico se mueven juntos después de chocar. ¿Sí? Tenés el otro, el inelástico, que no es necesario que se muevan juntos. ¿Sí? Entonces, vos los choques a grandes rasgos los clasificas en choques elásticos y choques inelásticos. En los choques elásticos se conserva la energía cinética del sistema y se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Y en un choque inelástico se conserva, ¿sí?, solamente la cantidad de movimiento del sistema. Cuando el choque es perfectamente inelástico, perdiste el movimiento relativo al centro de masa después del choque y ambas partículas se mueven juntas. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la clasificación a grandes rasgos. Lo que vamos a hacer ahora es jugar con dos o tres cuentitas como para ver ejemplo de esto. Yo les aseguro que si ustedes agarran el libro, miran algún ejemplito resuelto, les va a resultar amigable y van a poder llevarlo bien, después de entender, llevar a la práctica todos los ejemplos que puedan. ¿Sí? Yo siempre, en general, les recomiendo hacer esto. Ustedes, con lo que yo les cuente por primera vez, es muy difícil que arranquen directamente y decir, ya salgo andando y haciendo problemas como un campeón. No, como un Schumacher. Imposible. ¿Sí? En general requiere un poquito más de esfuerzo, es decir, agarro el libro, miro algún ejercicio resuelto, agarren el libro, les recomiendo. Quieren entrenar su cerebro futuro para que les vaya mejor, mi humilde consejo es que agarren el libro antes de un video, por ejemplo. ¿Sí? Los libros implican que uno tiene que imaginarse un montón de cosas, prestar mucha atención al texto, porque tienen palabras que no les marcan peso, pero tienen un peso enorme en cada análisis. A veces las hipótesis dentro de un libro en física están escritas entre el palabrerío y uno tiene que saber diferenciarlas. Entonces, no porque física sea lo más importante o lo menos importante, sino que los va a entrenar a ustedes para pensar, me parece a mí.
Se agarran el librito, ¿sí? Dicho eso, vamos a un caso particular, que es un ejemplo pavo, pero sirve como para arrancar a entender la idea. Imagínense que tengo esta situación. Yo les describo la situación, insisto, después pueden tener el video. Dos bloques en una sola dimensión. O sea, puede ser el eje X para mí, ¿sí? Una cosa así. Yo con qué letras le puse, para no confundirme, cambié letras varias veces, yo soy un desastre para eso, como yo entiendo lo que estoy haciendo, pero no, después me tienen que entender los demás. Este es el bloque M1, creo que este llamé M2. Este bloque se mueve a una cierta velocidad, B1, y la velocidad, son mayúsculas, del bloque 2 es 0. Entonces, tengo el movimiento en una sola dimensión, un caso muy básico. Dos partículas en una sola dimensión. Con eso me saco de encima un montón de problemas cuando pretenda plantear, por ejemplo, la conservación de la cantidad de movimiento que se conserva en un choque, independientemente de cuál tipo sea, ¿sí? Como es en una sola dimensión, me saco de encima el comportamiento vectorial. ¿No? ¿Está? Entonces, y bueno, si quiero describir esto con respecto a un sistema de referencia cualquiera, un sistema de referencia de laboratorio, yo sé que se tiene que conservar la cantidad de movimiento en el choque. Se planteo como una situación. Quiero ver qué pasa antes y cómo queda la situación después del choque. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, vamos a suponer que esa es mi información, ¿no? O sea, mis datos, aunque lo hacemos con letras, ¿sí? Mis datos, ¿quiénes son? Yo lo hago con letras porque no quiero que se pierdan en las cuentas. M1, M2, B1 y B2. Todas las condiciones iniciales del problema. Entonces, independientemente del tipo de choque que sea, independientemente por ahora del tipo de choque que sea, sabemos que se conserva la cantidad de movimiento. Y al ser una sola dimensión me simplifica, ni siquiera tengo que preocuparme por definirlo en forma vectorial, todas las cantidades. O sea que yo podría escribir que P1 inicial más P2 inicial tiene que ser igual a ¿quién? P1 final más P2 final, ¿no? Ahora, como está en el eje X, yo podría escribir como M1, lo llamé B1, más M2, P2, y esto lo voy a llamar M1, B1 chiquita, más M2, B2. Ni siquiera le puse signo porque no sé para qué lado va a ir después el choque, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que la velocidad inicial del cuerpo 2 es 0. ¿Sí? Ahora, ya cuando veo un problema así, en estas condiciones, independientemente de que me digan de qué se trata, decís, bueno, este problema tiene que describir, al menos así como está, un choque perfectamente elástico. ¿Por qué? Porque en estas condiciones no puedo resolver el problema. Solamente conozco las masas y las velocidades iniciales, pero acá me queda una ecuación con dos incógnitas. Entonces, claramente no puedo resolverlo así como está. Entonces, tengo que presuponer que lo que voy a describir que es, en principio, un choque perfectamente elástico. ¿Sí? Entonces, si se trata de un choque perfectamente elástico, estoy diciendo que acá, además de plantear la condición de la conservación de la cantidad de movimiento que siempre está presente en todo tipo de choque, ¿qué tengo que plantear? La conservación de la energía cinética, referida al sistema de laboratorio, ¿no? ¿Estamos? Estoy planteando la conservación de la cantidad de movimiento referido al sistema de laboratorio. Entonces, acá como me quedaría un medio de M1 por V1 cuadrado más 0, que es la energía cinética inicial de la segunda masa o de la segunda partícula, y esto es un medio
de M1 por B1 cuadrado más un medio de M2 por B2 cuadrado. Y ahora sí, más o menos, ya me doy cuenta, ya aprendí, acá terminó la física, murió la física, empieza la matemática. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo jugar tranquilamente. No se me duerma, Sofía Mónaco. Falta todavía. ¿Estamos hasta ahí o no? Resuelvo. Nada, juego. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelvo. Yo después le puse un valor a esto para que vean, porque era de un ejemplo. A mí me gusta hacerlo con letras. Pero uno podría asignarle un valor y ver qué pasa con las velocidades en términos de las masas que uno tiene. ¿Sí? Uno podría jugar de la ecuación 1, ¿sí? Esto como si supiera los valores, insisto. Esto como si tuviera los valores definidos, es mi problema. ¿Sí? De la ecuación 1, ¿yo qué podría sacar? B1, podría llegar a ver que con las cuentitas M1, B1 es igual a M1, B1 menos M2, B2. ¿No? ¿Sí? Y con esto voy y reemplazo en 2. Entonces, ¿qué me queda? Un medio de M1 B1 cuadrado es igual a un medio de M1 por B1. Que si espejo acá B1 me queda, hago un solo mentalmente, me queda B1 menos M2 sobre M1 por B2 al cuadrado, todo, más un medio de M2 por B2 cuadrado. ¿O no? El problema básico. ¿Puedo ya despejar la velocidad final de la segunda masa? Tranquilamente, ¿no? Porque me quedó una ecuación con una incógnita. Voy a aligerar un poquito esto para no hacerlo aburrir con las cuentas, pero quiero que lo pensemos un poquito. B1, un medio de M1, B1 lo tengo, o sea que esto me queda básicamente un medio de M1, B1 cuadrado. Este término, perdón, está B1. El primero es el cuadrado del primero, o sea que acá me queda un medio de M1, B1 cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo por un medio de M1, el doble producto de B1 por M2 sobre M1 por B2, más un medio de M1 por el segundo término del cuadrado, que es M2 cuadrado sobre M1 cuadrado, B2 cuadrado, más un medio de M2, B2 cuadrado. Ah, ¿le gustó la cuenta? Pues acostumbre. Este término y este término está de los dos lados, es el mismo, así que ya me saqué encima un montón. Si uno despeja de acá, queda una cuadrática, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense que es una cuadrática sin término independiente. O sea que uno podría, si es lo suficientemente astuto, y se pará, esto lo puedo resolver tirando este término, está restando al otro lado. De hecho, puedo simplificar esto con esto. El 2, vamos a poner color, porque si no, puedo simplificar esto con esto. El 2 con el 2. Entonces, podría quedarme este término que está restando, lo tiro al otro lado, me queda M2, B1, B2, igual a todo esto, que podría haber también simplificado este M1 con este M1 cuadrado. Voy a escribir solamente de maniático, ¿sí? No me olvidé nada, quiero creer que sería un medio
m2 cuadrado sobre m1, b2 cuadrado, más 1/2 de m2, b2 cuadrado. Cuando uno analiza esto, una posibilidad es que b2 sea 0, ¿no? Porque puedo cancelar de ambos lados el b2, ¿sí? ¿Sí? O sea, en realidad cancelo, o supongo que en los dos lados b2 es 0, para que me dé la igualdad. B2 no puede ser 0 en el choque, estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, cuando uno juega con esto, si B2 es 0, terminas concluyendo que la velocidad inicial y final de la partícula 1 es la misma. ¿Y qué pasó? No interactuó. Está diciendo básicamente que pasó de largo sin interactuar con la masa 2. Entonces no es posible, no es lógico ese resultado. Entonces, de las dos soluciones que me da este problema, descarto que B2 sea 0. La otra solución, yo ya se las escribo, jueguen ustedes, hagan la cuenta acá. La otra solución es, ¿qué letra puse yo? M2, si yo no me equivoqué, a ver. Sí, M2 sobre M2, sí, M2 cuadrado sobre M1. Y yo había pasado un 2 acá, del medio de que están los dos, más M2. Es de solo sacar factor común, ¿no? Por B1. Ahí está. Entonces, uno en un problema así sencillo encuentra la velocidad después del choque. Si vos tenés B2, la velocidad final de la partícula 2, volvés a la conservación de la cantidad de movimiento y ¿qué sacás? ¿Sí? Sacás la velocidad de la partícula 1 después del choque. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo había hecho, o sea, nada, a modo de hobby, esto estaba planteado para un problema. Me gusta entenderlo con letras y después plantearlo con numeritos. El problema estaba planteado así, bueno, si yo tenía una velocidad V1, un cuerpo de masa M1 de 2 kilogramos, que se acercaba moviéndose con una velocidad V1 de 10 metros por segundo, es un problema muy clásico, uno le pone valores, nada más, a un cuerpo M2 de 8 kilogramos. El sentido común ya me dice algo, ¿sí? Bueno, pará, viene una masita más chiquitita y va a chocar con una masa más grande en reposo, ¿no? El sentido común, la experiencia dice, bueno, en principio yo voy a creer que si nada me hace cambiar, el cuerpo 1 va a rebotar, ¿no? Y va a salir en sentido contrario al que venía. Eso hay que verlo porque eso depende de las masas que intervienen. Pero bueno, vamos a suponer que en principio uno esperaría que como una masa es bastante más grande que la otra, que pase algo así. ¿Sí? Si uno juega con las cuentas y reemplaza acá, ¿sí? Yo hice la cuentita, B2, supongo los valores solamente para que se den cuenta de eso, ¿no? Para asignarle un número a estas cuentas que estamos haciendo. El módulo de la rapidez de B2, o acá como es una sola dimensión me da lo mismo, me daba 4 metros por segundo. La velocidad 1, o sea, son las velocidades post-choque, la velocidad del cuerpo 1, si yo no me equivoco en las cuentas, me daba menos 6 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo 1 se acercó hacia el cuerpo 2 con una velocidad de 10 metros por segundo, en el choque pierde parte de su energía cinética y ¿a quién se la cede? Al cuerpo de mayor masa. Y ese cuerpo se mueve en la misma dirección que venía B1 y B1 sale en sentido contrario, en la misma dirección y en el mismo sentido, mientras que B1 cambia el sentido, invierte su sentido y disminuye su velocidad porque perdió energía cinética en el choque. ¿Está? Pero estoy pensando que como es un choque perfectamente elástico, la energía cinética total del sistema, ¿qué pasó? Se conservó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo hice con números por otra cosita más. Fíjense. Porque con números por ahí a veces hay algunas cosas son más amigables de ver.
Si yo quisiera hacer esta cuenta en términos del centro de masa, ¿qué vería? ¿Sí? En términos del centro de masa, o sea, es decir, quiero describir este choque en términos del centro de masa, ¿no? ¿Qué es lo que vería? A ver, denme un segundo que creo que sangre no hubo. Entonces, si quisiera hacer la misma descripción en términos del centro de masa, ¿no? Acuérdense que teníamos, la situación era la masa 1 moviéndose con la velocidad 1 hacia la masa 2, ¿no? Que estaba en reposo. Y este, en principio, nosotros le asignamos el valor de 10 metros por segundo. Y supusimos que la masa, habíamos dicho arriba, una era de 2 kilogramos, y esta era de 8 kilogramos. Es el mismo problemita. Pero ahora quiero decir, vamos a hacerlo en términos numéricos. Si quiero describir el movimiento, lo hicimos todo el análisis con respecto al sistema laboratorio. Ahora, si quiero describir el movimiento con respecto al centro de masa, en términos de centro de masa, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es sacar la velocidad del centro de masa que se conserva. La velocidad del centro de masa, en una dimensión es fácil de sacar, que sería masa 1 por V1 más masa 2 por V2 sobre M1 más M2. ¿No? Eso me da, si yo no me equivoqué, voy a poner los numeritos nomás, ya saben las unidades, esto me tiene que dar en metros por segundo, porque está todo en metros por segundo y en kilogramos. Esto me da, la masa 1 es 2 por, uy, qué fiero, 2 por 10 más la masa 2, que es 8 por 0, dividido la masa total, que son 10 kilogramos. Y esto me da en metros por segundo. Entonces, la velocidad del centro de masas es ¿cuánto? 2 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Ahora que conozco la velocidad del centro de masa, puedo volver a lo que había aprendido para definir las velocidades de las partículas con respecto al centro de masa, relacionados con el sistema de laboratorio, que ya lo tengo. Fíjense, U1 inicial, ¿cómo hubiera sido? La velocidad de 1 menos la velocidad del centro de masa. U2 inicial, ¿qué sería? La velocidad inicial del cuerpo 2 o la masa 2 menos la velocidad del centro de masa. Pongo los numeritos, ya le pongo en unidades que corresponden. Velocidad 1 es 10 menos 2 en metros sobre segundo. O sea que esto es 8 metros sobre segundo. Sería la velocidad inicial de la partícula 1 en términos o descrita con respecto al centro de masa. La masa 2, que en el sistema laboratorio estaba en reposo, que esa es la gracia en general, los sistemas laboratorios experimentalmente se usan porque algunas de las partículas que intervienen están en reposo, ¿sí? Entonces, este que nosotros habíamos llamado sistema laboratorio, me queda B2, que es 0 menos 2 metros por segundo. O sea que para la segunda masa es menos, si yo no me equivoqué en ninguna cuenta, 2 metros sobre segundo. Las velocidades después del choque, U1 final, ¿qué va a ser? La velocidad final, o sea que yo llamé V1, menos la velocidad del centro de masa, ¿no? Entonces la velocidad final es menos 6 menos 2. Todo esto en metros sobre segundo.
O sea que la velocidad de retroceso es menos 8 metros por segundo. La la velocidad final de la partícula 2 referida al centro de masa, que sería V2 menos la velocidad del centro de masa, que es constante, que sería 4 menos 2, y esto es metros por segundo. O sea que esto da 2 metros por segundo. Ahora, las velocidades de esto referido al centro de masa, ¿es lógico que nos dé esto? Miren los números, por eso les hice los números, ¿no? Porque los números hacen visible esta situación. ¿Qué les parece? Fíjense que son cruzados, ¿no? Los valores. O sea que, referido al centro de masa, nosotros sabíamos que delta, la variación de la cantidad de movimiento del centro de masa, ¿cuánto me tiene que dar? O la cantidad de movimiento del centro de masa. P referida al centro de masa me tiene que dar, para un sistema de partículas, 0. ¿No? Si se conserva y ambos dan 0, quiere decir que M1 por V1 más M2. Perdón, me equivoqué las letras. He usado las otras letras. Esto me está diciendo que M1 por U1 inicial más M2 por U2 inicial me tiene que dar igual a quién? A M1 por U1 final más M2 por U2 final. Y ambas dan 0. O sea que si yo lo escribo esto un poquito más elegantemente, M1, o poner un signo menos afuera, y lo podría escribir como U1 final menos U1 inicial, es igual a quién? A M2 por quién? U2 final menos U2 inicial. O sea que las variaciones de cantidad de movimiento del sistema son iguales, pero de signo opuesto. ¿Y esta cosa cómo le llamábamos? Impulso. La variación de la cantidad de movimiento es el impulso. O sea que referido al sistema de centro de masa me doy cuenta que el impulso de la partícula 1 menos el impulso de la partícula 1 es igual al impulso de la partícula 2. Y el impulso total del sistema se conserva. Y esto es porque la variación de la cantidad de movimiento del sistema tiene que mantenerse constante, ¿sí? Y en particular referida al centro de masa me da 0. ¿Sí? Entonces está bien que esas velocidades den así, porque cuando vaya a sumar me tiene que dar 0 el sistema, en particular referido al centro de masa. ¿Sí? Bien. Otro ejemplito, todavía tenemos tiempo, 10 minutitos, ¿me aguantan 10 minutitos? Bien. Otro ejemplito y nos va a quedar un pedacito que es lo que llama, es un pedacito chiquitito, que es lo que se llama coeficiente de restitución, y poner algún ejemplito para la próxima clase, y después arrancaremos con sistema de partículas. ¿Sí? Van a quedar videos cortitos, pero bueno, nada. Otro ejemplito que yo quería que hagan, o que pensemos entre todos, que es el del proyectil, que es el caso de un choque perfectamente inelástico. ¿Sí? Suponemos un proyectil que se mueve a una velocidad, yo la llamé V0, m chiquita, contra un bloque. Y estos problemas todos en una sola dimensión, a pesar que a mí no me salió, parece una línea recta imaginariamente, ¿sí? Contra un bloque cuya velocidad inicial, la llamo V0, es igual a 0. La situación es,
La bala, por ejemplo, es una bala contra un blanco, ¿sí? Después del choque, queda incrustada adentro del bloque. Y después del choque se mueven juntos. Esto es como si fuese la condición inicial. E inmediatamente después del choque vería algo así, ¿no? Y todo este sistema moviéndose para allá con una velocidad grande. ¿Se entiende la problemática? O sea, claramente este es un choque perfectamente inelástico y a veces van a encontrar lo que uno llama perfectamente inelástico, ¿sí? Es lo que llaman a veces en los libros un choque plástico. Son cosas distintas, después lo vamos a clasificar, de alguna manera vemos por qué lo llamamos así. ¿Estamos? Bien. Obviamente, esto es el caso que veíamos hoy. Como se mueven juntas, después del choque, la velocidad relativa del centro de masa, ¿cuánto me da? 0. O sea que pierdo toda la energía referida al centro de masa de esas partículas. O sea que acá no se conserva la energía, ¿sí?, referida al centro de masa, tampoco. Esto tampoco, no, pero sí se conservaba, en este no. Tampoco en los que hicimos referencia. Entonces, lo único que puedo decir, si lo planteamos desde el punto de vista de un sistema laboratorio, que para mí me parece lo más económico para hacer las cuentas, que es, ya que las velocidades las indicamos con respecto al sistema laboratorio, lo único que sé seguro que en este choque perfectamente elástico, que se tiene que conservar la cantidad de movimiento del sistema. O sea que P del sistema se tiene que conservar. ¿Sí? Constante. Entonces, P inicial tiene que ser igual al P final, y es la única herramienta física que tengo para resolver este problema, en principio. Entonces, la cantidad de movimiento inicial, sabemos que es M por V0, porque es una sola dimensión, más M grande por 0, porque la velocidad inicial es 0, es del bloque, y esto tiene que ser igual a ¿quién? A M chiquita más M grande, B. ¿No? Bien. Este es fácil. Este da gusto hacer las cuentas. Mis hijos lo hacen con crayón estos problemas. Choque inelástico perfectamente plegado. Plástico lo manejan, el chiquito lo maneja re bien. Los otros ya le cuesta, pero este lo maneja. Entonces, ¿qué hacemos para acá? La velocidad después del choque es directamente que M chiquita sobre M chiquita más M grande por la velocidad inicial. ¿Sí? Bueno, imagínense, este problema vamos a ponerles números para hacer una idea. Es muy fácil de resolver un choque perfectamente inelástico o plástico, ¿sí? Es muy fácil sacar la velocidad con que se van a mover los bloques post-choque, que es la velocidad del centro de masa, ¿o no? ¿Sí? Cuando se muevan juntos, esta velocidad que saqué es la velocidad con que se mueven juntos, así que tiene que ser la velocidad del centro de masa. Dicho eso, pensemos esta cuenta. Miren, yo me gusta a veces ponerle algún contexto a esto. Una bala. Sí, que es el problema más clásico. Una bala calibre 22. ¿Sí? Una carabina, un revólver, una pistola. Revólver calibre 22 poco. ¿Saben cuánto pesa una balita? Más o menos 40 gramos. Es una balita chiquitita. Vamos a suponer, yo le puse un bloque de 2 kilogramos, pero tampoco es una locura. Y la velocidad en principio oscila entre varios valores, depende, pero más o menos vamos a poner la cota mínima, 335 metros por segundo. ¿Sí? Para que tengan idea de una bala. Estos datos precisos buscados. Entonces, si ustedes hiciesen la cuenta para este caso, yo le pongo el valor, hagan la cuenta pues. La velocidad final del sistema bloque-bala, ¿no? Como buena aproximación, es 6,56 metros por segundo. ¿Sí? Una balita
de 40 gramos, pegándole un bloque de 2 kilogramos a 335 metros por segundo, hace que el sistema se mueva después con una velocidad de 6,56 metros por segundo. Imagínense lo que le hace a una persona una bala mucho más potente, ¿no? Si quieren jugar con la cuenta y probarlo, imagínense, no sé, una bala de Mauser que debe andar en las velocidades más del doble de eso seguramente, o más todavía. Cualquiera de esas cosas muy rápidas. Tengo entendido que hay rifles que superan esta velocidad por 4 veces, 5 veces. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que le hace a un ser humano, ¿no? El impacto. No es gratuito. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? 3 minutitos más les pido. O un poquitito más. 5. El problema acá es que estamos de acuerdo en que la energía cinética del sistema no se conservó, ¿no? O sea, evidentemente, en ese proceso que se llevó a cabo en el cual la bala quedó incrustada dentro del bloque y se produjo una deformación del bloque, hay una pérdida de energía cinética del sistema. Por eso no se trata de un choque elástico, sino es un choque perfectamente inelástico. Hay una pérdida de energía por deformación, ahí, que no la vamos a caracterizar por ahora. Pero podemos tratar de entender cuál es la energía cinética. O sea, nosotros podríamos pensar que la energía cinética inicial del sistema, referido al sistema laboratorio, ¿quién es? Un medio de m de 0 al cuadrado, teóricamente. Y la energía cinética final del sistema, ¿qué es? Un medio de m más m por la velocidad al cuadrado. Que en este caso, si hacen las cuentas, para ponerle, insisto, para poner, caracterizar un problema con algún valor de alguna manera, si uno hiciera las cuentas, a mí me dio, si yo no me equivoqué, para el sistema bala de calibre 22 y 122,25 joules. La energía cinética final post-choque de este sistema me dio aproximadamente 43,9 joules. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Qué diría el paisano? La miércoles se perdió energía. ¿Sí? ¿Está? O sea, estamos pasando de 1122 joules a 43,9 joules de energía perdida. En esa deformación del cuerpo, que hay un montón de fenómenos involucrados, ¿sí? Se pierde energía. A veces, o sea, uno puede caracterizar esa pérdida, lo que voy a hacer es escribirlo de otra manera para ver estos valores, ¿sí? Pero ahí yo ya me podría dar una pérdida, digo, yo ya podría decir porcentualmente cuánto perdí, ¿o no? Tengo el 100%, 43,9 es tanto, saqué la energía, la pérdida de energía que tuve. A veces ustedes van a encontrar en los libros que en vez de escribir la energía cinética en términos de la velocidad, lo escriben en términos de la cantidad de movimiento. La energía cinética inicial en términos de la cantidad de movimiento sería el P inicial al cuadrado sobre 2m, y la energía cinética final del sistema es P final del sistema al cuadrado sobre 2, ¿por qué? Por m más m. Ahora, como el sistema conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? En cualquier tipo de choque, la cantidad de movimiento inicial y final, ¿cómo son? Igual, ¿o no? Entonces, la energía cinética final, yo lo escribí en términos de energía cinética final, si no recuerdo mal, esto lo podría escribir como la cantidad de movimiento final sobre 2 por m más m grande. Ahí está. Si uno juega un poquito con este término, ¿sí? Yo podría multiplicar y dividir por m chiquita, e inicial al cuadrado, sobre 2m más m grande por m chiquita, y reagrupar, porque este término de acá, junto con esto y con esto, ¿quién es?
es la energía cinética inicial. O sea que lo que escribí, de alguna manera, en este toque plástico, es que m chiquita sobre m chiquita más m grande, ¿sí? Todo eso multiplicado por la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, habitualmente uno puede escribir el cociente entre esos dos y sacar, en este tipo de choques, cuánto es el cambio de energía de uno con respecto al otro. En general, lo que se escribe es la variación en función de la energía cinética inicial, ¿sí? Entonces, lo que uno hace para ver esto, que después nos va a servir, por eso no es que esto lo decimos de manera alocada, si bueno, ahora que llegué a esto, decir, bueno, voy a escribir la variación de energía menos la variación de energía cinética del sistema, la puedo escribir como que la energía cinética inicial menos la energía cinética final, pues menos, ¿no? Aguántenme un cachito. O sea que esto yo lo podría escribir la energía cinética inicial menos m, y yo lo escribí así para que quede más lindo, m chiquita más m grande, por la energía cinética inicial. O sea que yo podría sacar factor común menos la variación de energía cinética del sistema, es la energía cinética inicial por 1 menos m chiquita más m grande. En realidad, si uno juega un poquito y esto lo pasa dividiendo, es lo que uno escribe siempre, es lo que tiene interés, la variación de energía cinética en términos de energía cinética inicial, que es el 100%, ¿no? Es cuánto perdí en función de lo que tenía, estoy escribiendo ahí, ¿o no? Eso depende, lo que sirve esta cuenta, es para ver que depende de las masas involucradas, ¿sí? Entonces, si vos esto lo pasás arriba, sacás como un denominador m más m, te queda m chiquita más m grande y todo esto dividido m grande. Entonces, esa pérdida, la fracción de pérdida de energía, en este caso particular, que es el que hicimos recién nosotros, menos la variación de energía para el caso de la bala, sobre la energía cinética inicial, que era el valor que tenía, ¿sí? Lo podía escribir como la masa del bloque, que es 2, más la suma de las masas, que es 2,04. Y esto me da del orden a aproximadamente el 98%. Entonces eso me está diciendo, básicamente me está diciendo cuánto perdí en términos de lo que tenía, ¿no? De energía en un choque de este tipo. ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Sí? Bueno, a ver, un segundo. Entonces, para no aburrirlos, vamos bien leve.